Bienvenidos a este video. En este video hablaremos sobre la radio, una visión subjetiva. Fue en 1946 y una de sus primeras declaraciones, la 59, que la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que la libertad de información es un derecho humano fundamental y piedra de toque de todas las libertades a las cuales están consagradas las Naciones Unidas. En 1948, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la misma organización internacional afirmaba en su artículo 19 que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, el de difundirlas, sin limitaciones de fronteras por cualquier medio de expresión. Son varios los derechos que aparecen expuestos y que se relacionan entre sí, sin que esto signifique que realmente se cumpla, ya que se juegan diversos factores, entre los cuales no es menor el poder económico y de control de la información. Al respecto, el periodista y comunicólogo cubano Ernesto Vera escribió en el Periodismo Ético y Patria Grande que, además de lo injusto en el aspecto informativo periodístico, el viejo orden representa la violación sistemática de la soberanía de nuestras naciones en cuanto a la transmisión de información transfronteras mediante la computación y envío por satélites para nutrir los bancos de datos de los grandes monopolios de los estados hegemónicos, especialmente Estados Unidos. Se trata del espionaje legalizado en la práctica contra nuestros países. Ellos saben más que nosotros de todo lo que nos ocurre y nosotros no sabemos nada de ellos, sobre todo lo que no desean informar. Es decir, se trata del doble poder que ejercen por las vías del periodismo y la información mediante el control de las tecnologías modernas, al servicio del viejo orden y los añejos intereses anticipo de los acontecimientos desarrollados en el año 2003 con la denuncia del espionaje estadounidense ejercido hacia el resto del mundo, un secreto destapado por Julian Assange, fundador del sitio Wikileaks, que valiera ser perseguido por el gobierno estadounidense. Para mayor precisión es ver su libro La libertad y el futuro de Internet. En ese trabajo, el experto en filtraciones explica la importancia de la criptografía para proteger a individuos del poder de las corporaciones y para defender a estados pequeños del avasalamiento por parte de las grandes potencias. En el año 2004 fueron denunciados nuevas maniobras yanquis, como por caso denominado Sunsuneo, una creación de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID contra Cuba. Así, junto al derecho de comunicar juego el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de prensa. Este último, a nuestro juicio, un fetiche que nace con la Revolución Burguesa en Francia en 1789. Para mayores precisiones, ver nuestro libro Revolución y Periodismo. Asimismo, sobre libertad de prensa y derecho a la información, podemos recurrir al periodismo y lucha de clases de Camilo Taufik e Introducción al Derecho a la Información de Eduardo Luis Duhalde. Después de la Segunda Guerra Mundial, quedó en claro, y hoy no es un secreto para nadie, que el que dispone de la información y la maneja dispone del poder. La guerra oculta de la información de Enrique González Manet. Y la concentración de la información pasa por las grandes agencias informativas internacionales, por los grupos monopólicos que manejan no solamente esas agencias, sino la producción y distribución cinematográfica, radial, televisiva, discográfica, editorial y de todos los denominados bienes culturales. Los países subdesarrollados o en vías de desarrollo o del tercer mundo quedan confinados a la función de meros consumidores de noticias generadas en todas las latitudes, vistas desde una perspectiva eurocentrista, estereotipada, prejuiciada y con signos de estigmatización. Sus enfoques impregnan a la prensa del tercer mundo y tienen tal calidad y son presentadas con tanto atractivo que logran atrapar al público con facilidad. Es así que generalmente no nos damos cuenta de la desigualdad informativa que oculta. Según los especialistas, hasta el fin del siglo XX existirán 5 o 10 grandes corporaciones que controlan el 90% del flujo informativo. Según el comunicólogo norteamericano Howard Frieden, el 98% de todas las computadoras están en los 17 países de las organizaciones de cooperación
y desarrollo económico. Una agrupación de estados creada en 1960 por iniciativa de los Estados Unidos. Los norteamericanos controlan más páginas de periódicos en un domingo que los africanos en un año. El 90% de los canales de satélites son destinados a la comunicación norte-norte y llamar por teléfono de sur a norte cuesta de 5 a 10 veces más caro que las inversas. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, mientras en toda África, con más de 500 millones de habitantes, se computan unas 140 diarios. En Suiza, con menos de 6 millones, hay 90. Japón posee un televisor cada 2 habitantes, mientras que en Mozambique hay uno menos de uno para 1000 habitantes. De ahí la imperiosa necesidad, como ocurre en nuestro país, de luchar en pos del derecho de la población al acceso a la moderna tecnología e impulsar el nuevo Ministerio de Ciencias y Tecnología a cargo de Liño Barañao. En el siglo pasado, Ben Bagdifian, en Los dueños de la aldea global, asegura que un manojo de organizaciones mamuts privadas han comenzado a minar el mundo de los medios masivos. La mayoría de ellas anuncia confidencialmente que para los 90, ellas 5 a 10 corporaciones gigantes controlarán la mayoría parte de los importantes diarios, revistas, libros, estaciones de radio y televisiones, películas, grabaciones o videocassettes del mundo. Vale recordar lo expresado por Oswald Spengler. Aún existen acá y allá algunas cabezas débiles que se entusiasman con la idea de la libertad de prensa. El anticipo quedó corroborado. Escribí Denis de Moraes. Para evaluar el formidable nivel de rentabilidad del mercado mediático, pienso que basta mencionar el ranking divulgado por Fortune en 2012. De los ingresos mundiales del 1.6 billones de dólares con medios y entretenimientos en el 2011, solo 7 megagrupos, Disney, News Corporation, Time Warner, CBC, Viacom, CC Media, Holding y Live Nation Entertainment, acumularon juntos 145 mil millones de dólares en 200 países. Contribuyeron bastante a ese resultado las desregularizaciones neoliberales de los 80 y 90, medios, poder y contrapoder. El magnate australiano Rupert Murdoch, hoy en decadencia por haberse descubierto su labor substitutricia de espía sobre distintas personalidades, poseía un imperioso informativo que en las décadas del 80 era valuado en 1.600 millones de dólares, con 47 periódicos, 17 revistas, varios telecentros, satélites, estudios cinematográficos y de videos, fábricas de papel, discos, etc. Lenin, jefe de la Revolución de Octubre en Rusia, el 4 de noviembre de 1917 escribió un proyecto de resolución acerca de la libertad de prensa, planteado que la burguesía entendía por libertad de prensa la libertad de los ricos de publicar periódicos, el acaparamiento de la prensa por los capitalistas que condujo por doquier en todos los países, sin exceptuar los más libres, a la venalidad de la prensa. El gobierno obrero y campesino entiende por libertad de prensa la emancipación de la prensa del yugo del capital, el paso de las fábricas de papel y de las imprentas a propiedad del Estado. Ya en 1840, Honorato de Balzac ironizaba diciendo que el pueblo puede creer que hay varios periódicos, pero en definitiva solo hay uno. Sin palabras, el modelo Silvio Berlusconi ha tomado trascendencia a partir de la utilización de sus medios para auparse en el poder político. En los Estados Unidos, el 60% de las 7.579 publicaciones semanales y 1.700 diarios están monopolizados. En Alemania, el denominado grupo Springer imprime más del 30% de los diarios. En Gran Bretaña, los 3 mayores consorcios tienen en sus manos más del 80% de la tirada de periódicos centrales, diarios y semanarios. Las corporaciones de Estados Unidos controlan, según el experto español Ignacio Ramonet, el 86% de la informática y el 50% de las computadoras. Todo esto a finales del siglo XX. ¿Dónde está la libertad de prensa? No es casualidad que los distintos documentos de estrategia de Estados Unidos hacia América Latina, desde los documentos de Santa Fe 1 y 2 de 1980 y 1988 respectivamente,
hasta el de la Agencia para el Desarrollo Internacional AID para Centroamérica, pasando por la doctrina de los conflictos de baja intensidad, dedicar una atención particular al tema de la comunicación y los medios de difusión en particular. Gracias por ver el artículo, esperemos le haya sido útil y nos vemos en futuros videos.